Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, augurándoles como siempre paz y bienestar en el Señor Jesús y que su vida transcurra siempre en la paz que solamente pues, nos puede dar el Señor, una paz que es en medio de la tormenta también, porque regularmente pues, vivimos en escenarios que nos confrontan, en escenarios que a veces pues no son los más fáciles, no son los más agradables. Por eso pedimos de Dios pues la paz como esa fuerza de Él en nosotros para saber vivir en paz cada momento incluso de tribulación, de dolor, de dificultad, de agitación. Entonces siempre le pedimos a Dios la paz y para eso pues también nosotros vamos cultivando el escenario del espíritu y lo cultivamos pues a través de la palabra, lo cultivamos a través de estas meditaciones que cumplen, lo hemos dicho muchas veces, el objetivo. Se lo recuerdo a Alicia, que me lo preguntaba, el cometido de fortalecer nuestra vida interior, de manera que tengamos esos recursos para que en las temporadas de invierno, que todos tenemos, hay temporadas de invierno en nuestra vida, pues el Señor nos permita ser fuertes, sobreponernos, alzarnos allí donde pensamos que vamos a caer, donde pensamos que vamos a sucumbir a la desesperanza, ¿no? Creo que la palabra de Dios es fuente inagotable de esperanza, la experiencia de los santos, el testimonio de vida de ellos, como lo que hacemos nosotros en este recorrido que hacemos desde el testimonio que nos propone San Agustín, pues es algo que nos ayuda a todos. Hay muchos santos, San Francisco, San Javier, o sea, tantos y tantos santos, pero nosotros, no, en el caso mío, pues yo elijo a Agustín por ser agustino y porque pues lo leo y lo medito recurrentemente, ¿no? Bueno, hoy tenemos una semilla agustiniana bien interesante. Un saludo a María López, a Verónica Segundo. Verónica, espero que tu niña esté muy bien. Espero verla también. Hace días que he querido verla. Y bueno, a ver cuándo vienen acá a la comunidad para saludarlos. A Astrid Moreno, ¿no? Miren, hoy tenemos una semilla agustiniana muy interesante porque ella de alguna manera nos invita a que si queremos adentrarnos en el camino del Señor, debemos escucharlo, ¿no? Escuchar lo que nos dice para luego tener, pues, como lo tenemos, esa fatiga de obedecerle también a veces. Dice que obedecerle es un gozo, pero a veces obedecerle causa fatiga porque a veces andar en los caminos del Señor no se hace fácil, ¿no? Entonces vamos a ver este breve texto que hoy nos propone Agustín para que miremos un poco a qué nos invita hoy. Miren, Agustín dice, escuchemos al Señor que manda y que ayuda. Fíjense, ahí están las dos cosas. Escuchemos al Señor, nos dice Agustín, escuchemos al Señor que manda y que ayuda. Manda porque te propone en la palabra, ayuda porque es la gracia que te permite poder cumplir y poder realizar la voluntad de Él. Él manda, pero Él ayuda, ¿no? Dice, manda lo que debemos hacer y ayuda para que podamos hacerlo. Entonces, manda lo que debemos hacer. ¿Dónde aparece eso que tenemos que hacer? Pues aparece muy claro en la palabra. Nos manda lo que tenemos que hacer y nos da la fuerza para que podamos hacerlo. Nos ayuda a que podamos hacerlo, ¿no? La gracia, ¿no? A uno, sin embargo, entonces Agustín distingue que hay como algunas situaciones que hay que reflexionar, dice Agustín, dice, algunas personas, sin embargo, la excesiva confianza en su propia voluntad los arrastra a la soberbia.
Sí, porque muchos dicen, no es que no, yo puedo las cosas, yo no necesito de la ayuda de Dios, yo no necesito yo no necesito de los recursos que me puede dar Dios a través de su palabra. Yo con mi capacidad, con mi inteligencia, con mi propia voluntad y sin ayuda de la gracia, pues yo puedo hacer lo que yo me proponga. Hombre, sí, podemos avanzar, podemos hacer muchas cosas, podemos concretar muchos proyectos. Sin embargo, algunos bien piensan que todo lo pueden y no es así. Uno no todo lo puede, uno necesita de Dios, necesita de su gracia. Hay cosas que en la vida, en el orden práctico, las podemos hacer, pero hay cosas en las que definitivamente, si no tenemos la fuerza de Dios, la gracia de Dios en nosotros, es muy difícil, diría yo casi que imposible cumplirla. Entonces dice, algunos la excesiva confianza en su propia voluntad, el creerse demasiado fuertes o autosuficientes, pues nos dice que nos lleva a la soberbia, nos lleva a decir yo no necesito nada de eso, ¿no? Dice, a otros, entonces coloca el otro extremo, dice, a otros en cambio, la excesiva desconfianza de sí mismos los sepulta en el desaliento. Entonces fíjense, otros son pesimistas, otros son inseguros, otros quizás con un carácter débil, otros quizás muy tímidos, otros con muy poca confianza en sí mismos, a veces con poca estima, dicen y se sepultan en el desaliento porque dicen que no, es que yo no puedo, no es que eso es muy difícil, no es que eso quién va a ser capaz de hacerlo. Entonces algunos en el desaliento sucumben. Entonces dice, algunos por la soberbia y otros por el pesimismo, otros por el desaliento, por la desconfianza, por la falta de seguridad en sí mismos, tampoco avanzan, ¿no? Ni el soberbio, ni el que es totalmente inseguro, el que no reconoce todas las cosas que de bien tiene para poder progresar, el que no está seguro de sus propios recursos, ¿no? Entonces esos caen, dice Agustín, pues en el desaliento, ¿no? Luego dice, aquellos dicen, va a hablar de los primeros, aquellos dicen, ¿para qué vamos a pedir a Dios que nos ayude en la tentación si nosotros mismos podemos superarla? Fíjense, eso es lo que dicen los soberbios. ¿Para qué vamos a pedirle a Dios que nos ayude en la tentación, que nos ayude en las pruebas si nosotros mismos, si en mí está, que yo pueda hacer las cosas, que yo pueda cambiar? ¿Ah? ¿Para qué le voy a pedir a Dios si yo tengo la capacidad de hacerlo, no? Entonces aquellos dicen, ¿para qué pedimos a Dios que nos ayude en la tentación si nosotros podemos superarla? Estos, en cambio, los otros, los que no están seguros de sí mismos, dicen, ¿para qué vamos a esforzarnos en vivir bien si es cosa que depende solo del poder de Dios? No, eso solamente lo puede Dios si Dios quiere también. O sea, Dios quiere, pero Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Oh Señor, entonces termina Agustín la reflexión diciendo algo bien interesante. Agustín dice, oh Señor, oh Padre que estás en los cielos, no nos dejes caer en semejantes tentaciones, sino líbranos del mal. Esto es bien interesante. No nos dejes caer en la tentación de la soberbia, en la tentación de creer que nosotros todo lo podemos, de que no necesitamos la ayuda de Dios, de que no necesitamos la ayuda de nadie, de que yo no necesito los médicos, de que yo no necesito de pronto los psicólogos, de que yo no necesito la dirección espiritual de pronto de un buen sacerdote o de un buen amigo. A veces pues nos vamos y nos llenamos de soberbia y pensamos que nos las sabemos todas y no, en realidad a veces no sabemos mucho de muchas cosas y nos quedamos cortos. O a veces también sucumbimos al desaliento, a la desesperanza, a la desconfianza de nosotros mismos, ¿no? Entonces vamos pues a pedirle hoy al Señor eso, ¿no? Que no nos deje caer en semejante tentación.
en la soberbia que nos impide descubrir que necesitamos de Dios en nuestra vida, o en el desaliento y la inseguridad que nos lleva a creer que no somos capaces también de aportar nuestro granito de arena en las cosas que necesitamos cambiar. Les pidámosle pues a Dios que nos acompañe y que en esta jornada pues nos haga dóciles, humildes a su palabra y nos haga fuertes en Él, que nos dé una seguridad de que Él nos dio también las capacidades para poder nosotros poner lo mejor de nosotros en nuestros procesos de cambio. Les pidámosle pues a Dios que nos ayude en todo momento. Un gran abrazo, una gran bendición para todos. Nos vemos Dios mediante, nos preste la vida el Señor a las 3 de la tarde. Un saludo para Gau Castillo, para Scarlett DG y para Margarito Martínez que está acá, para Carmencita, para mi querida patrona Rosalba, para Emelina, para todos los que nos acompañan en esta semilla agustiniana. Un gran abrazo, una gran bendición para todos y nos vemos pues en la Santa Eucaristía si Dios nos presta la vida.